Y esta lectura que vamos a hacer diaria no tiene nada que ver con un desafío personal. No lo tomes de esa manera o como una obligación, porque si lo tomas así no vas a perseverar. Tenés que tomarlo como lo que verdaderamente es. Es un privilegio poder acceder a la Biblia, a la lectura de la Biblia. Es un privilegio, porque no todos pueden hacerlo. Y a lo largo de la historia realmente nos tocó vivir una época única en este sentido. La verdad es que antes no existía la palabra de Dios en cada hogar como hoy. Así que tenemos esa facilidad. Así que tomarlo como lo que es un privilegio, un beneficio para unos pocos. Y tenés que darte cuenta que la palabra de Dios es lo más valioso que hay sobre la tierra. Es lo más valioso que hay sobre la tierra. Si lo tomás así, como un privilegio, si te das cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios, entonces no va a ser para vos un pesar, sino que va a ser algo que te va a animar, que te va a producir interés, que te va a producir asombro, expectativa, y que te va a conducir al conocimiento y a la sabiduría. Esa es la manera en que tenés que abordar la palabra de Dios. La Escritura habla de sí misma en muchas ocasiones. Dice, por ejemplo, que es inspirada por Dios y que es útil para la vida. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. También dice la Escritura que enseña, que consuela, que produce esperanza. Fíjate lo que dice, por ejemplo, en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y también, entre otras cosas, dice que la Biblia es viva y poderosa y que lastima. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verdaderamente, la Escritura tiene poder. Y entre todos los pasajes en la que habla de sí misma, hoy vamos a estudiar un salmo que describe 6 cualidades de la palabra de Dios y habla de los beneficios que produce. Es el Salmo 19, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado por ellos, en guardarlos hay grande galardón. Vos has cantado este salmo, ¿no? Y David, que se considera el autor de este salmo, nos dice que Dios utilizó dos maneras para comunicarse con nosotros. Es como si Dios hubiera escrito dos libros. Obviamente esto es metafórico, como que Dios escribió dos libros. Un libro sin palabras y un libro con palabras. Un libro no escrito, por decirlo así. Ese libro no escrito es la creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Lo que hizo David es simplemente levantar la vista y mirar los cielos. Él no está hablando de los cielos donde Dios puso su trono, está hablando de los cielos que vemos todos los días. No hay nada más natural y más cotidiano que el cielo. Está siempre ahí. Y la verdad es que muchas veces ni le prestamos atención, le damos por sentado que están ahí. Pero hay momentos que, como David, nos detenemos, nos miramos y nos asombramos. ¿Te pasó? Ahí está. Y ves el azul profundo, ves las formas cambiantes, casi caprichosas de las nubes, sus colores blancos radiantes, sus grises. Y el sol en todo su esplendor y te quedas sin aliento. Porque verdaderamente ves la grandeza. Y esto es de día. Porque si elevas tu mirada en la noche, las cosas son distintas. Y ahí ves, si la luna está, ves el fulgor, cuando está llena o cuando está menguando, creciendo, ves las estrellas. Y realmente podemos decir que los cielos, sea de día o de noche, hablan. Y nos hablan ¿de qué? De la gloria de Dios. Y nos muestran la destreza de sus manos, de su creación. Hablan, pero hablan sin palabras. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es un libro no escrito. ¿Y cómo no verlo? ¿Cómo no ver la gloria de Dios por todo lo que ha hecho? Todo eso revela lo invisible de Dios. Las cosas visibles revelan lo invisible de Dios. Y así lo dijo el apóstol Pablo muchos siglos después. En Romanos 1:20, el apóstol escribe, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los hombres no tienen excusa. No tienen excusa de ver semejante maravilla y no glorificar a Dios. Dios se revela cada mañana, cada tarde, cada noche, simplemente mirando los cielos. La sucesión constante del día y la noche revelan la gloria de Dios. Una de las primeras cosas que vas a leer este jueves es el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y así fue desde el principio, sigue siendo hoy y será hasta que el Señor venga. En Génesis 8 vemos que Dios hace un pacto con Noé. Y en el versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. La sucesión día y noche nos habla de Dios. Y dice que una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la noche declara sabiduría? Bueno, imaginemos que no existiera la noche. Imaginemos que solamente existiera el día. Pensaríamos que no hay nada más, que donde estamos es todo lo que hay. Pero existe la noche. Y la noche nos muestra el sol, la luna, las estrellas. La noche nos hace ver que hay más. Que donde estamos es solo una porción de toda la inmensidad. La noche nos hace entender de que hay mucho más de lo que vemos a simple vista. La noche enseña sabiduría. La noche enseña que hay más. La noche enseña que además de todo hay un creador. Porque cuando hay sucesión, día, noche, tuvo que haber un comienzo. Nada se crea a sí mismo. Hay un creador. Hay un creador. Los cielos nos hablan de la gloria de Dios. Hay un creador infinitamente poderoso, infinitamente sabio, infinitamente bondadoso, generoso. Simplemente tenés que mirar los cielos para darte cuenta. Pero los hombres, creyéndose ser sabios, desechan la verdadera sabiduría. Y así es como el apóstol Pablo continúa diciendo en Romanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Pero ni con toda la necedad del hombre se puede ocultar la verdad. Porque continúa diciendo el salmista: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
Fíjate vos lo que es el poder de Dios. Dice, bueno, que esta verdad es evidente ante todos. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dice que Dios puso al sol un tabernáculo. Fíjate la sabiduría, ¿no? La revelación de este hombre, David. Puso un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda, es una vivienda temporaria, es como una carpa, diríamos nosotros. Claro, el sol va y viene todo el tiempo. A la noche es como si descansara en una tienda, pero la tienda es pasajera. Está él yendo y viniendo. Esa tienda un día va a ser desmontada, porque nosotros sabemos que todo esto es pasajero. En 2 de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero hasta que llegue ese momento, el sol recorre inquieto los cielos. Y dice que su andar es entusiasta y alegre. Dice que es como un esposo que sale de su tálamo, un recién casado que sale de su habitación nupcial, alegre, en la flor de su vida. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un atleta está hablando. Un atleta que está ansioso para correr su camino. Así lo describe al sol. De un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Y es solo una criatura. Es solo una criatura. Nada se esconde de su calor y todo lo ven. Va y viene. Los cielos verdaderamente revelan la gloria de Dios. Los cielos, la naturaleza, la creación, es como un libro que no está escrito. Pero, si bien Dios se revela a través de la creación, mucho más se revela a través de la Escritura. Porque hay un problema con el hombre. ¿Cuál es? El pecado. El hombre es pecador, el hombre ha caído. Si no hubiera caído, alcanzaría con la revelación de Dios en la naturaleza. Pero la verdad es que el hombre está en condenación. Por eso está la Escritura. La Escritura revela a Dios de una manera que la naturaleza no lo hace. El hombre necesita ser rescatado de su estado pecaminoso. Está en condenación. Y allí está la Escritura, el libro escrito por Dios, que nos presenta la salvación. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, lo leíamos en Lucas 24:46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así está escrito. Eso es lo que anuncian las Escrituras, desde el Génesis. También dijo, lo leemos en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio del Salvador. Por eso, la Biblia revela mucho más que la creación. Por eso es tan necesaria la Escritura. Y David describe el carácter glorioso de la palabra de Dios. Y lo hace de 6 maneras diferentes.
Habla de la ley, de la palabra de Dios como la ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor y juicio. Y quiero que tengas claro que cuando David escribió este salmo, no tenía la revelación completa como nosotros. Cuando él escribió este salmo, estaba el Pentateuco, los primeros 5 libros que hoy tenemos, Job y no mucho más. Pero era ya en ese entonces la palabra de Dios. Y David dice de la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta. Todavía no estaba concluida. Estaba apenas empezando, podemos decir. Pero es perfecta. Ya era perfecta en ese entonces, es perfecta. Que convierte el alma. Es perfecta. Es libre de toda contaminación, de todo error, de toda corrupción. Es perfecta. La creación, con todo su esplendor, también fue afectada por el pecado. El apóstol Pablo dice que la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. Clama porque llegue el día en que el Señor regrese. Porque está bajo maldición. Lo único perfecto que existe sobre la faz de la tierra, y hablamos de perfección completa, total, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. No hay error, no hay contaminación. Fue escrita con un propósito y cumple con ese propósito. Es perfecta. Es perfecta. No se le debe añadir ni quitar nada. La palabra de Dios es perfecta. Y es tan perfecta que puede convertir el alma. Y cuando dice convertir, la palabra hebrea traducida por convertir es mejor entendida como revivir. Fíjate, la Nueva Traducción Viviente dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, trae vida nueva. La palabra de Dios es perfecta y tiene el poder de dar vida nueva por medio del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que da vida utilizando la palabra de Dios. El apóstol Pedro también, siglos después, escribió en su primera carta, versículo 23, capítulo 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es perfecta, nosotros no. La palabra de Dios nos muestra, nos confronta con nuestra imperfección, con nuestro pecado. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos conduce a arrepentimiento. La palabra de Dios es perfecta y puede reavivar, dar vida al alma. Y dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es fiel, es seguro, es confirmado. Verdaderamente podés confiar en él. Nunca te engañará. El testimonio de Jehová es fiel y no va a cambiar. No depende de las circunstancias, no depende de las épocas. Es fiel, permanece para siempre. Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es la revelación de la verdad divina. No hay grises. Es la verdad y punto. Es la verdad, es segura. Es el fundamento seguro para tu vida. Y la esperanza que produce es una esperanza segura, no es un deseo.
es seguro, es fiel, es firme. Y dice que hace sabio al sencillo. Hasta la persona que tiene menos erudición, cuando lee la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, puede entender cosas que ni el más sabio de este mundo puede entender. La palabra de Dios dice, hace sabio al sencillo, sabio para salvación, sabio para vivir una vida con fruto. Pablo le escribe a Timoteo, ya en el final de su vida, en la 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Decime si eso no es sabiduría. Sabiduría para salvación y para vivir dando fruto, vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios te ubica en la perspectiva divina, te hace ver las cosas con la óptica de Dios. Esto no es algo que puede ser posible ni para el más sabio de los hombres. Al contrario, la Escritura dice que para los hombres la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría, es ridícula. Mirá lo que escribe el apóstol Pablo. Esta es la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos, escuchá, la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Dios nos ha capacitado para entender sus asuntos, para entender lo que Él nos reveló, para entender lo que Él ha dejado escrito y entender las cosas desde su óptica, desde su perspectiva. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Son rectos, los mandamientos de Dios son rectos, son justos. Hablan de lo que debe ser. Los mandamientos de Dios son beneficiosos. Lo opuesto a lo recto, ¿qué es? Torcido. No hay nada torcido en la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios no hay nada torcido. En los mandamientos de Dios todo es recto, todo es conforme a la verdad. Y algunos mandamientos pueden parecer difíciles de obedecer. Algunos mandamientos pueden parecernos que nos alejan de lo que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos ir para allá y Dios te dice no es para allá. Y puede parecer que los mandamientos de Dios nos llevan hacia nuestra tristeza. Pero mira lo que dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Porque no obedecer a Jehová y seguir tus propias reglas, tus propios mandamientos, tarde o temprano terminan en tristeza, terminan en decepción. Pero seguir los mandamientos de Dios que son rectos,
conducen al verdadero gozo, a la verdadera alegría. Dios te manda lo que te manda porque es beneficioso para vos. No hay nada en los mandamientos de Dios que sean caprichosos. Los mandamientos de Dios son rectos. Y Cristo es el modelo más sublime de obediencia a Dios. Y Él hablaba de su gozo completo y que Él quería que nosotros tengamos su gozo completo. ¿Sabes lo que te dice el mundo? El mundo te dice, pensá en vos. Vos sos lo más importante. Si vos pensás en tu propio bien, vas a ser feliz. Eso te dice el mundo. ¿Querés tener el corazón alegre? Haz lo que vos quieras. Eso te dice el mundo, ¿o no? Pero en la Escritura no es así. La Escritura te enseña a quitarte del medio, porque tu egocentrismo, tu egoísmo, a lo único que van a conducir es a la decepción y a la tristeza. ¿Sabes lo que dice el Señor Jesús? Que los dos más grandes mandamientos de Dios, y lo leemos por ejemplo en Marcos 12:30, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estos mandamientos, tener a Dios en primer lugar y al prójimo después, te van a llevar a la alegría de tu corazón. El mandamiento del mundo, ponete vos en primer lugar, te va a llevar a la tristeza. La Escritura te enseña eso. La Escritura te muestra que los mandamientos de Jehová son rectos y que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios proviene justamente de alguien puro, absolutamente puro, completamente santo. Su palabra es pura. No hay nada de impureza. La palabra de Dios nunca te va a llevar a la impureza, te va a llevar al pecado. La palabra de Dios es simple, es sencilla, es limpia y santifica. El Señor Jesús dijo, santifícalos orando la última noche, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El apóstol Pablo dice que la palabra purifica, lava a la iglesia. Efesios 5:29 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice que el mandamiento, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Sin la palabra andás a oscuras. Con la palabra tus ojos son alumbrados. Podés ver lo que nadie ve. Solamente está revelado en su palabra. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vivimos en un mundo oscuro. La única antorcha que tenemos para ver claro es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios vas a estar a oscuras. La palabra de Dios alumbra nuestro propio pecado, nuestro propio interior. Podemos ver la verdad, podemos ver cómo somos. Nos muestra cómo somos y nos guía a ser como Dios quiere que seamos.
Y en la medida en que pasemos más tiempo con la palabra, más limpios y más puros vamos a estar. Porque la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios nos aleja del pecado. ¿Querés ver un cristiano sin ánimo? Bueno, es un cristiano que no lee la palabra de Dios. Y el mundo hoy, si bien tenemos el privilegio de que haya una Biblia en cada casa prácticamente, también tenemos un montón de cosas que nos alejan de la Biblia. Tenemos montones de entretenimientos, televisión, redes sociales, que hace que nosotros dejemos la palabra de Dios aparte. Por eso es importante que nos alentemos unos a otros, porque la palabra de Dios es lo que nos limpia, nos purifica. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. ¿Por qué dice esto? Porque llama la palabra temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Temor es reverencia a Dios, es conciencia de que Él está allí. Es esa conciencia, ese respeto que no lo quiero ofender. La palabra de Dios me da esa seguridad de que Dios está allí. Lo conozco cada vez más. Y es una conciencia que permanece para siempre. Donde estoy, yo sé que Él me está mirando, que Él está conmigo. Y si yo sé que el Señor está ahí, voy a tratar de no ofenderlo. Por eso limpia. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Y esto es fácil si lo comparamos con los juicios de los hombres. Los juicios de los hombres, aún de los hombres que se consideran más rectos, son juicios parciales. Dependen de las opiniones, de las circunstancias, son cambiantes. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Evangelio es justo, manifiesta la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios nos muestra que el hombre es pecador y está bajo condenación. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Los juicios de los hombres son injustos, porque no hay ni un hombre justo. El hombre está bajo condenación y los juicios de Dios son justos. Y dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios, para con Dios. Los juicios de Dios son todos justos y la Escritura nos revela los juicios de Dios y la manera en que podemos escapar de la ira, del juicio de Dios precisamente. Jesucristo.
Jesucristo, 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 nuestro Salvador. Dice el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del pañal. Deseable más que el oro. El oro, vos sabés, es el metal más valioso. Y el oro más valioso, dice, es el oro afinado. Cuanto más se someta el oro a fuego, a presión, más afinado va a estar, más valioso es. Y David era rey, él sabía, era riquísimo, él sabía lo que era el oro. Pero dice que la palabra de Dios es aún mucho más valiosa que el oro. Porque con el oro se pueden comprar lujos, se pueden comprar muchas cosas, pero el oro no convierte el alma. El oro no alegra verdaderamente el corazón. El oro no hace sabio al sencillo ni alumbra los ojos. El oro no permanece para siempre. Los bienes materiales son pasajeros, como los placeres. Dice que es mucho más dulce que la miel, que la que destila del panal, perdón. No pensemos en, sáquense eso de la mente, pañal. Dicen los entendidos que la miel que destila del pañal, del panal, que chorrea, qué feo, ¿no? Qué imagen fea que estoy dando. Es la más dulce. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los deleites son pasajeros, terrenales. David lo sabía. Y dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlo hay grande galardón. Fíjate que termina este pasaje hablando de dos razones por las cuales la palabra de Dios es mucho más valiosa que el oro y más deseable que cualquier placer sensorial. Porque la palabra de Dios dice, amonesta. La palabra de Dios previene, reprende, te señala el peligro, te muestra el peligro, te muestra el pecado. Amonesta. Y dice que en guardarlo hay grande galardón. Hay beneficio, gran beneficio. En obedecer la palabra de Dios hay ya en sí mismo un beneficio. Es estar en el centro de la voluntad de Dios. En guardarlo, en leer, en atesorar la palabra de Dios, encontramos la relación plena con Dios, la vida eterna, la paz, la sabiduría, la protección contra el pecado. Hay gran beneficio. Así que, hermanos, no tengo mucho que agregar a lo que la misma Escritura dice. La propuesta que tenemos adelante es simplemente leer la Escritura, dedicarle tiempo. No es otra cosa. Y animarnos los unos a los otros para que perseveramos. No leeremos o no leamos la palabra de Dios como una obligación, como un programa de la iglesia que tenemos que cumplir. Si vas a encararlo de esa manera, ni empieces. Valorar lo que tenés, lo que Dios te ha dado. Este libro es el libro de Dios. Es el libro que Dios ha puesto en tu vida para que vos puedas
tener vida y vida en abundancia. Acá habla de Jesucristo. Acá se nos habla del Salvador, de cómo conocerlo, de cómo crecer en comunión con Él. No hay mayor tesoro, no hay mayor perfección, no hay mayor limpieza. Está todo en este libro. Solamente tenés que abrirlo y leer. Y cada vez que lo hagas, pedile al Espíritu Santo, orá y pedile a Dios que te acompañe en esta aventura, que Él sea el que te revele, que te abra los ojos, cada vez que abordes esta escritura. Porque no hay nada más valioso, no hay nada mejor, no hay nada que se asemeje, no hay mayor perfección en la tierra. Amén.